Dice la gran comisión: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, 28:16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Acabamos de leer algo que aconteció una vez que Cristo ya había resucitado. El Señor no solamente les había comunicado que Él iba a resucitar al tercer día a sus discípulos, sino que hasta le dijo dónde le tenían que esperar. Llegado el día de la resurrección, los discípulos estaban en ese lugar, en ese monte donde Él les había ordenado, y allí Jesús apareció ante ellos, y la Biblia dice que cuando le vieron, le adoraron. Es entendible, hermano amado, por qué le adoraron, porque ellos le habían visto muerto. Ellos le habían visto morir en la cruz del Calvario. Y ahora le estaban viendo de pie frente a ellos, hablando con ellos y transmitiéndole el concepto, la idea y la misión que ellos tendrían que emprender de ahí en adelante. Pero entre medio de toda esa mezcla de sensaciones y emociones que en ese momento los discípulos vivieron, la Biblia dice, algunos dudaban. Si usted mira, hermano amado, el fundamento, el pilar donde se sostiene el Evangelio es la resurrección de Jesucristo. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces todo sería una gran mentira o sería un gran cuento. De hecho, algunos torcieron el Evangelio uno en los días del Señor Jesús, en los días de los apóstoles, y hablaron acerca de que la resurrección no se iba a efectuar, de que eso no iba a acontecer, de que no iba a pasar. Aún en los días de hoy, muchos que se dicen cristianos y que están predicando la palabra de Dios, enseñan a la gente que determinadas cosas específicas que la Biblia dice no son tan así, y le buscan otra óptica. Y buscan por medio del razonamiento humano, que no tiene nada que ver con la revelación divina, buscan entender e interpretar los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. Pero para los que hemos creído, hermano amado, el Evangelio de Jesucristo es una realidad de vida, que nosotros debemos, hermano amado, de ir asumiendo y entendiendo en los diferentes pasos que se van suscitando en nuestra vida. Nosotros debemos ir comprendiendo su valor, debemos ir entendiendo y formándonos, pero ahora en el Espíritu. El nuevo nacimiento que hemos recibido es un nuevo nacimiento por la fe, es un nuevo nacimiento que es en el Espíritu, no tiene nada que ver con la carne, no tiene nada que ver con la naturaleza humana en la cual un día fuimos formados como hombres. Aquí el Señor se aparece ante ellos y dice, algunos dudaban. Y Jesús no los mandó enseguida a predicar el Evangelio. No le dijo, bueno, ven, esto de lo que yo les hablé, yo les dije, vieron que es verdad, vieron que ahora estoy vivo, que salí de la muerte, que salí de la tumba. El Señor les dio una comisión. Durante 40 días, después de haber resucitado, tuvo que tratar con cada uno de aquellos que Él había llamado porque habían sido ordenados por el Padre para salvación y para estar en el ministerio terrenal del Señor, para estar juntamente con Él durante 3 años. Le habían servido, le habían seguido, le habían visto hacer milagros, le habían visto resucitar a los muertos, le habían visto sanar a los paralíticos, le habían visto echar fuera a los demonios, le habían visto hacer tantas maravillas. Pero cuando lo vieron morir, dijeron, acá se ha terminado todo. Pedro, que era uno de los líderes dentro del grupo de los apóstoles, dijo, yo me vuelvo a pescar. Volvió a querer retomar aquello de lo cual el Señor le sacó para llevarlo a otra misión. Cuando Pedro se encontró con el Señor, Pedro estaba limpiando las redes y como todo judío reconocía que Jesús era un maestro para Israel.
y estaba escuchando su enseñanza mientras limpiaba las redes, a la vez que una gran multitud también la estaba escuchando. Y después que el Señor Jesús terminó de predicar, le dijo a Pedro: súbete a la barca y llévame mar adentro, y ahí echarán vuestras redes. Y Pedro dijo: Señor, hemos estado toda la noche pescando y nada hemos sacado, pero en tu nombre echaremos la red. Y entraron, y Dios hizo el milagro de que las redes se llenasen por causa del respaldo que Él había dado a su Hijo, a Jesús. Y ahí a Pedro lo invadió el temor, porque se dio cuenta que el que estaba en la barca con él no era un hombre común y corriente, no era un profeta más, no era un maestro más de tantos que habían habido antes. Y dijo: Señor, aléjate de mí, porque yo soy un pecador. Y le dijo: de cierto te digo, Pedro, que a partir de hoy serás un pescador de hombres. Y allí le cambió su oficio. Pedro, que de corazón, por causa de que había heredado su oficio de sus padres, de sus abuelos, quién sabe cuántas generaciones atrás, y era lo que sabía hacer, ahora estaba siendo comunicado, el Señor le estaba comunicando que lo iba a sacar de ese oficio terrenal y lo iba a llevar, hermano amado, a aquello que un ser humano debería tener como a la más grande aspiración: poder servir al Dios que ha creado el universo, el cielo y la tierra. No puede haber un grado más honorable, hermano amado, que llegar a ser un siervo de Dios, que llegar a ser alguien preparado por Dios para comunicar las buenas noticias de la salvación que en Cristo Jesús Dios le ha dado a los hombres. Porque los hombres que, habiendo heredado en Adán una vida arruinada, separada de Dios para siempre, y que no tenían poder en sí mismos para poder volverse de sus rebeliones, de sus pecados, sino que estaban muertos en delitos y pecados, estaban separados, aún en la condición que habían venido como hombres, estaban fuera de toda perspectiva, no podían tener parte con Dios. Jesús, haciéndose un hombre, uno de nosotros, vino para poder vencer lo que ningún hombre iba a poder vencer por sí mismo. Y acá, hermano amado, aquellos que le habían visto y le habían seguido durante 3 años, estaban presenciando el acontecimiento más importante de toda la historia, al punto, hermano amado, que no importa cuánta gente le niegue, cuánta gente diga: si yo no lo veo, no lo creo. Sin embargo, los libros de historia del mundo, los almanaques en el mundo entero, marcan, hermano amado, que antes y después de él la historia cambió. Muchos creen, otros le niegan, pero en los almanaques del mundo, en los libros de historia del mundo, está registrado. Todo, hermano amado, tiene relación con él. Cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo en carne y sangre, nacido de una mujer, y lo preparó y lo capacitó durante 30 años para que en 3 años mostrara qué era el Evangelio realmente. Porque Él vino a comunicar a los hombres, hermano amado, el Evangelio eterno. Y la palabra Evangelio, hermano amado, son buenas noticias, buenas para los hombres. Porque los hombres estaban separados. La herencia que habían recibido de los primeros hombres que estuvieron en el huerto de Edén, Adán y Eva, fue una herencia en ruinas. Ningún hombre después de Adán y Eva pudo tener memoria. Se perdieron las memorias de lo que fue la vida en el huerto del Edén antes de que el hombre transgrediera la voz de Dios y desobedeciera. No le quedó a Adán forma de poder comunicar a ninguno de sus hijos ni a ningún descendiente de la raza humana, de la raza adánica, cómo fue la vida antes de su desobediencia. Sin embargo, apareció en la escena de este mundo el segundo Adán. Un hombre que fue preparado por Dios mismo, su propio Hijo, que habiéndole preparado cuerpo lo envió a la tierra, hermano amado, y permitió que fuera tentado y procesado en todas las cosas, pero sin caída, para que hoy sea quien nos represente delante del Padre. Y por causa de que Él venció sobre todas las cosas, como hablamos el sábado pasado, el testimonio que Dios ha dado a la humanidad de que Jesucristo es su Hijo, el enviado, el que Él señaló para que los hombres tengan salvación, perdón de pecado y vida eterna, es que le resucitó entre los muertos. Y a nosotros, hermano amado, nos resucitó con Él. Nos llevó y nos unió al momento de la crucifixión de su Hijo. Ahí reunió Dios el pecado de la humanidad entera, su pecado, el mío y el de todos los hombres, no importa si creen o no.
Por eso Juan el Bautista, cuando le vio, dijo: ese es de quien yo les he hablado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ese gran misterio que a veces la iglesia no termina de entender, que tantos ministros en este tiempo, por causa de que no se atreven a creerlo realmente, entonces no lo enseñan. Porque miran físicamente y parecería que el pecado sigue manifestándose todos los días. Usted mira y ve que hay asesinato, muerte, violación, drogadicción y cuantas otras cosas que usted puede poner una larga lista. Pero la Biblia dice que Dios quitó el pecado. ¿Y sabe por qué los hombres no pueden disfrutar, hermano amado, de la liberación que en Cristo le fue otorgada a la humanidad? Porque simple y llanamente no creen lo que Jesucristo hizo y logró en la cruz. Pero podríamos aceptar, hermano amado, que los hombres sin Dios y sin luz no lo crean y no lo entiendan. Pero lo terrible es que la iglesia de Cristo, los cristianos, los que se reúnen, hermano amado, para justamente entender qué es ser un discípulo, en tantos lugares no se les esté llevando a que tomen su identidad y su posición en Cristo, la que Dios le ha dado. Ese nuevo nacimiento, que es un nacimiento espiritual, donde reciben el don de Dios, la naturaleza de Cristo, para poder vencer con el bien al mal de su propia naturaleza humana y poder mostrar y ser la evidencia de que Cristo ha vencido la cruz del Calvario del mal. La evidencia, hermano amado, la gran evidencia de que Cristo triunfó sobre el pecado y sobre el mal de este mundo, somos todos los que hemos creído. ¿Por qué? Porque nos pasó de muerte a vida sin sacarnos de este cuerpo. Nuestras obras cambiaron, fueron transformadas y nosotros no salimos del cuerpo, ¿ves? Cambió la naturaleza interior, cambió la raíz. Antes la raíz, hermano amado, era la raíz que sustentaba todos los males. Como le pasa a tanta gente, ¿vio? La Biblia dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Fíjese, todos los males que usted pueda conocer necesitan y se sustentan y se nutren de lo que tiene que ver con lo material. Todos los negocios corruptos, todas las cosas se mueven por dinero. Sin embargo, de nosotros dice, hermano amado, que Él es nuestra raíz. Él es el que sustenta nuestra nueva vida. Y nosotros debemos ir en busca de entender qué es lo que somos entonces realmente en Cristo Jesús. Porque que hemos creído, ya hemos sido separados para Dios, ya no estamos caminando errantes en este mundo. Pero ahora tenemos que entender, hermano amado, la misión, porque tenemos una misión por delante. Los discípulos tenían una misión por delante. Y esa misión, hermano amado, lo tan tremendo de entender es que no depende de lo que usted haga. Hay tantas cosas que a veces se enseñan, hermano amado, y se le lleva a la gente a mirar que ellos deben de cambiar, si no Dios no podrá hacer nada con ellos. Eso, hermano amado, es un completo error. Cuando Dios trazó el plan de la eternidad, ninguno de nosotros existía. Sin embargo, la Biblia dice que con una sola ofrenda, la ofrenda de su propia sangre, hizo perfecto para siempre a los que Él santificó en esa sangre. Aleluya. Y cuando Él hizo ese sacrificio, lo contó a usted y me contó a mí. Amén. Y a todos los que hemos creído, desde que Él, hermano amado, murió en la cruz hasta el último hombre que nazca sobre la tierra antes que todo termine. El plan de Dios no depende de lo que usted haga. Depende de que usted crea. Amén. Gloria a Dios. Porque lo que usted crea, hermano amado, eso es lo que Dios va a forjar. Porque la fe no es algo que esté en el hombre natural, es un don divino, es un don de Dios. Y conforme a ese don, Dios ha hablado y ha trazado todos sus planes para llevarnos a nosotros a lo que Él habló y dijo que va a hacer con cada uno de nosotros. Amén. Si el Señor, hermano amado, dependiera de la misión que Él tenía por delante con la iglesia, de la vida de sus discípulos, todos hubieran fracasado porque ninguno de ellos se sostuvo. Cuando lo vieron morir, Pedro, que era uno de los líderes, dijo, yo me vuelvo a las redes, me vuelvo a lo que antes era. Y los demás le dijeron, te acompañamos. Y lo siguieron. Las mujeres, incluyendo su propia madre, fueron, hermano amado, al ritual de la sepultura, el último día de la semana, conforme a la tradición judía, y allí era la despedida de cualquier cuerpo que ya estaba muerto.
Sin embargo, los ángeles que estaban allí le hablaron a las mujeres, a María Magdalena, a María la Madre del Señor, y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Id y anunciad a todos que el Cristo de Dios ha resucitado. Y acá los vemos, hermano amado, que estaban ahí y le estaban adorando. Y ya se habían postrado delante de él y sabían quién él era y sabían que había resucitado y sabían que había vencido la muerte, porque ahora lo estaban viendo vivo nuevamente. Pero todavía dudaban, todavía necesitaban algo. Que es lo que la iglesia en este tiempo, los líderes de la iglesia en este tiempo a veces no entendemos. Y es el hecho, hermano amado, de que si el Señor, para poder enviar a sus discípulos como verdaderos testigos del testimonio que Dios dio a través de su propia vida, de la vida del Señor, del Mesías, para la humanidad entera, tenían que ser llenos, hermano amado, de una capacidad, de un poder, porque iban a tener que enfrentar oposiciones de todo tipo. Porque se iban a tener, para empezar, que enfrentar a sí mismos, y luego iban a tener que enfrentar oposiciones fuera de su cuerpo de todo tipo de situaciones. Iban a tener que enfrentar el sistema religioso operante, porque la religión, hermano amado, no es lo que muestra a Dios. Y vamos a mirar la gran diferencia que hay entre lo que forma la religión y lo que es el Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio no hablamos de la iglesia evangélica. La iglesia evangélica, como la iglesia católica o la bautista o la metodista o cualquier otra denominación, son denominaciones que han concentrado masas de gente bajo un pensamiento o una doctrina. Pero el Evangelio, hermano amado, es una vida que ha venido del cielo a la tierra. El embajador de esa vida, el que la tuvo adentro, como miramos el sábado pasado en el Evangelio de Juan, dice: en él estaba la vida, en el verbo, y la vida era la luz para los hombres. Y si estaba allá arriba con Dios, quiere decir que los hombres que vivían en la tierra no la tenían ni la conocían. Amén. Pero cuando él vino y la manifestó en su propio cuerpo de carne, los hombres ya no tuvieron excusa, porque él no bajó en un cuerpo celestial, no bajó en un cuerpo, hermano amado, que los demás no tenían y que podía tener la excusa de decir: bueno, yo porque soy el Hijo de Dios. Él bajó en la misma forma en la que usted está sentado ahí, yo estoy hablando acá. Él bajó, hermano amado, en un cuerpo revestido de debilidad y se vistió de humanidad y fue tentado y procesado en todas las cosas y venció por amor a nosotros. Amén, gloria a Dios. Y Jesús se acercó y les dijo, ya había resucitado: toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Nombra el cielo primero, hermano amado, porque el gran problema que llevó a Adán y a Eva a desobedecer a Dios y a separarse voluntariamente en su decisión y en su libre albedrío de su Creador, ese gran problema no comenzó en la tierra, comenzó en el cielo. Cuando aquel arcángel, aquel ángel, aquel querubín se rebeló y arrastró con él la tercer parte de la totalidad de los ángeles del cielo. Un tercio se fueron con él y se armó una gran batalla allá arriba, y entonces fueron destituidos de la presencia de Dios y fueron echados por tierra. Por eso Jesús dice: toda potestad, donde se originó todo y después donde terminó y se consumó todo, allá y acá, yo tengo la potestad y la autoridad. Por eso tengo la autoridad de enviarles. Como el Padre me envió a mí, así yo lo envío a ustedes. Y Jesús, hablando del Evangelio de Juan, dice: al que el Padre santificó y envió. Y él declara que el Padre había hecho eso con él, lo había santificado y lo había enviado, lo había preparado. Había una profecía en el libro de Isaías hablando del Señor, donde el profeta habló por el Espíritu y habló Dios por medio de la boca del profeta, dijo: me puliste como saeta bruñida y me guardaste en tu aljaba. Eso tenía que ver, hermano amado, lo que iba a hacer Dios con su Hijo, cómo lo iba a preparar como un hombre, lo iba a reservar durante 30 años, lo iba a tener ahí, cuando lo fuera a exhibir, ya iba a estar pronto para no errar el blanco, para no fallar a la misión. Y de hecho, hermano amado, Cristo consumó todas las cosas. Por eso que terminó diciendo: consumado es, hecho está. Y ahora los que tenían que continuar eran los discípulos. Y le dijo: por tanto, id. ¿Y cuál era la misión que tenían?
transmitir, hermano amado, lo que ellos habían recibido, porque lo primero que tenían que darse cuenta es que lo tenían. Lo primero que usted tiene que darse cuenta, hermano amado, para transmitir el Evangelio a otro es que usted ha recibido la fe, que ha recibido el don de Dios para creer, que ha recibido la capacidad para ser transformado, que ha recibido ese nuevo nacimiento. Porque mire la comisión cuál es: por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mire lo que dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué es lo que tenían que enseñar? Todas las cosas que Él les había mandado a ellos que guardasen. Y Él, hermano amado, les mandó a guardar una forma de vida que ellos, como judíos que eran, no la habían recibido de los maestros de Israel, no la habían recibido de la secta de los fariseos, ni de los saduceos, ni de los herodianos, no la habían recibido, hermano amado, del poder político, no lo habían recibido del mundo, no lo habían recibido de la religión. Él era el que se las había transmitido, porque Él era el que lo tenía. Él tenía aquella vida que era la luz para los hombres, y el Mesías, el Cristo de Dios, vino con esa misión al mundo: encender esa misma luz y dar esa misma vida a los que decidieron creer y seguirle a Él. Miren lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Eso es lo que hace la religión, ¿ve? Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Hemos de entender, hermano amado, el gran privilegio que nosotros tenemos, y más en el tiempo en el que estamos. No debería haber un solo cristiano que se diga a sí mismo o se llame a sí mismo discípulo del Señor que no esté bien metido en lo que es, hermano amado, la predicación del Evangelio. No debería haber un solo cristiano que, habiendo entendido la gran comisión, habiendo tenido la experiencia de haber nacido de nuevo, de haber nacido del Espíritu de Dios, de haber nacido de Dios, de haber, hermano amado, pasado de muerte a vida, que no tuviera que estar transmitiendo en este tiempo final, en esta recta final donde la humanidad, hermano amado, tiene la más densa noche, la más grande oscuridad. Y como dijo Pablo, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuanto más oscura está la noche, hermano amado, la luz más tiene que resplandecer en la boca y en la vida de aquellos que les fue dado anunciar el Evangelio. Amén, gloria a Dios. Los que realmente, hermano amado, lo van a anunciar por amor al Señor. Los que realmente, hermano amado, para anunciarlo lo van a vivir antes. Va a ser una experiencia de vida para ellos. ¿No ve lo que le dice? No le dice que anuncie un conocimiento. No le dice que vaya y le enseñe, hermano amado, una doctrina o algo teórico. Le dice: vayan y anuncien a todo el pueblo las palabras de esta vida. ¿Qué es lo que ellos tenían? Una vida nueva. Una vida, hermano amado, en el poder de una naturaleza victoriosa que era la de Cristo. Una vida en resurrección, una vida, hermano amado, en transformación, una vida donde podían demostrarse a sí mismos y demostrar a los demás que el bien reinaba en ellos, que tenían la autoridad otorgada por Jesús de vencer con el bien al mal. Empezando por su propia naturaleza, por sus propios pensamientos, por sus propias ideas, dejando los razonamientos de lado, los argumentos de la carne y todas las demás cosas, y conforme al Evangelio, que es la buena noticia de Dios para el hombre, de que en Cristo, el que cree en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas de nuevo. Si todas son hechas de nuevo, quiere decir que Dios no va a tomar nada de lo que era su vieja vida, ni su razonamiento, ni sus sentimientos, ni sus emociones, hermano amado, ni su criterio, ni su carácter. Ninguna de esas cosas sirve para extender el reino de Dios, pero todo lo que usted recibe de Dios, eso es lo que Dios va a canalizar hacia afuera y va a entregar a los demás hombres a través de su vida como un instrumento útil en sus manos. Amén.
un ángel les abrió la puerta de la celda. No podían los ángeles haber predicado el Evangelio, pero ¿no ve que no fue para ellos que fue que se concedida esta gracia? Ellos intervinieron. ¿Sabe cuánto en este tiempo? Ya del tiempo de Pablo. Había quienes hacían y rendían tributo y culto a los ángeles. En este tiempo hay filosofía, hay gente que está, hermano amado, en lo extrasensorial y está buscando, ¿verdad?, de ir en busca de seres iluminados y hablan de culto a los ángeles y un montón de cosas. Sin embargo, los que estuvieron, hermano amado, en el tiempo del Señor y vieron los ángeles, tuvieron testimonio de que ningún ángel se puso a sí mismo para que le adoraran o le veneraran. Aún el apóstol Juan de la Biblia, el que recibe la carta de revelación o de Apocalipsis, cuando de la mano del ángel recibe un rollo y un libro, se postra para adorarle y el ángel le dice: no, no lo hagas, yo soy un consiervo tuyo nada más, adora a Dios. Amén. A veces, hermano amado, por falta de conocimiento se muestra un montón de cosas y se quieren enseñar un montón de cosas que no llevan a la iglesia a ser ensalzada y a ser exaltada en gloria como realmente Dios la ha llevado ya. Y se busca, hermano amado, en otras cosas porque no se entiende el valor. Pero para Dios no hay poder mayor que la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de su Hijo que venció todas las cosas. Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y si Cristo tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, la iglesia también la tiene. Y si Cristo tiene total autoridad en el universo, la iglesia también lo tiene. Y si Cristo, hermano amado, es el creador de todas las cosas, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, por Él y para Él también otorgó que la iglesia sea, hermano amado, juntamente con Él, copartícipe de todo lo que Él ha heredado de Dios. Amén. Sin embargo, los cristianos muchas veces por falta de luz, de conocimiento, por falta de formación, porque no se están formando muchas veces en las congregaciones discípulos. Se le habla a la gente de lo que Dios puede hacer en la vida terrenal, de los que han creído. Pero ¿y qué, hermano amado, del desarrollo de las virtudes que cada uno tiene? Porque Cristo está dentro. Pablo decía a sus iglesias, las que él había fundado: hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado dentro de vosotros. Ese es el plan. La idea, el concepto, hermano amado, de la idea de Dios de lo que es hacer discípulo, es que lo que Cristo fue esté y se forme dentro suyo y desde su propia vida salga hacia afuera y usted logre hacer otros discípulos. La misión que usted tiene por delante, hermano amado, es predicar el Evangelio con su vida, con su testimonio, con su conducta, con sus obras. Y predicar el Evangelio, hermano amado, implica vivirlo primero. La Biblia dice que Jesús comenzó a hacer y a enseñar todo lo que Él hizo. Jesús no hizo nada y no enseñó nada sin primero haberlo aplicado. Por eso es que ya a los 12 años, hermano amado, la Biblia lo muestra con una autoridad sobre los maestros de la ley, sobre los que eran religiosos en ese tiempo, sobre los eruditos que manejaban la palabra de Dios, la Torá, la ley de Moisés, y lo dejaba de boca abierta el conocimiento que tenía, porque ellos sabían que ese niño no había aprendido con ellos. ¿Y de dónde tenía la sabiduría que tenía? Pero de los 12 a los 30 la Biblia no dice nada del Señor. Encaja aquella profecía que había hablado Isaías: me puliste como saeta bruñida, me guardaste en tu aljaba. Allí lo preparó, lo fue llevando el Padre en un proceso constante para que aprendiera por el perfeccionamiento que es mediante el padecimiento la obediencia perfecta. Y cuando estuvo preparado, porque no podemos olvidar que estaba como un hombre, como uno de nosotros, entonces lo exhibió durante 3 años. Y en esos 3 años, hermano amado, Cristo venció el pecado, venció la muerte, al diablo, a sus huestes, venció el sistema de este mundo, venció, hermano amado, todas las cosas y fue puesto por encima de todo, con un nombre que es sobre todo nombre que se nombra. El ángel que les abrió la puerta a los discípulos dijo: vayan en el día de mañana y párense en el medio del templo y anúncienle a todo el pueblo las palabras de esta vida. El Evangelio, hermano amado, es una vida. Es una vida para vivirla, para aplicar, hermano amado, sus bases, sus principios, sus fundamentos. Es una vida, hermano amado, que usted, el Espíritu, ha recibido y que tiene todas las facultades para llevarle y guiarle a usted a lo que es correcto, a lo que es perfecto según Dios.
Usted como hombre aprendió quizás de sus padres, de sus abuelos, de sus amigos, aprendió, hermano amado, de sus patrones, aprendió quién sabe de qué forma todas las cosas que formó en su propia vida y fue tratando de seleccionar conforme a su criterio lo mejor de cada cosa para formarse. Pero esa formación, hermano amado, no tiene parte en la extensión del reino de Dios. Lo que tiene parte para que usted pueda ser uno de los que extienda el reino de Dios en la tierra es la naturaleza de Dios que usted ha recibido. Gloria a Dios. Y como lo hemos explicado, así como usted cuando es un niño viene con todas las capacidades y las facultades para desarrollarse, pero los primeros días que usted empieza a ir a un aula escolar, la maestra no le puede llevar a una suma, no le puede llevar a que usted escriba porque usted tiene las facultades pero todavía no sabe hacerlo. Y entonces hay un programa para que usted vaya desarrollando sus facultades y se vaya formando dentro suyo el saber. Amén. Y entonces usted empieza por medio de lo que la maestra va enseñando y así los primeros grados hasta que después va cursando, ¿verdad? Todo lo que es la primaria, la secundaria y después cuántas cosas y nunca más se olvida de hacerlo. Amén. Nunca más se va a olvidar de sumar, de restar, de dividir, de multiplicar. ¿Por qué? Porque no solamente lo aprendió, sino que lo tiene que aplicar todos los días. Así también en la vida del Espíritu, en la vida espiritual que usted en Cristo ha recibido y ha heredado de Dios, usted va a ir desarrollándose y aunque a usted le parezca que ahora no entiende, aunque usted muchas veces, hermano amado, le pasen cosas y situaciones que no comprende, pero Dios lo va a ir llevando en un crecimiento constante hasta que usted pueda interpretar lo que significa ser un discípulo. La misión que tienen los discípulos, hermano amado, no es la misma que tienen los creyentes. Porque a los que han creído, a los creyentes, hermano amado, los que han tenido una primera experiencia y bueno, han tenido un testimonio en su vida, como hemos hablado el sábado pasado, tienen el testimonio en su propia vida, saben, han recibido una experiencia de parte de Dios, ya no niegan la existencia de Dios, intentan seguirle y todo lo demás, pero están parados en su propia voluntad y cosas que no van a decidir dejar ir. Pero un discípulo, hermano amado, es alguien que ha aprendido a negarse a sí mismo. Es alguien que ha entendido que es mejor que Cristo viva la vida que le queda por delante dentro de él que la viva él como hombre. Porque como hombre, hermano amado, el apóstol Pedro dice, ya bastó el tiempo de nuestra ignorancia. ¿No ve que como hombre vivimos y experimentamos tantas cosas de la vida terrenal que nos llevó a una ruina, a una degradación? A enviciarnos, a corrompernos, hermano amado, en el hablar, en la manera de pensar, en la manera de juzgar las cosas. Todo, hermano amado, lo que nosotros heredamos de la vida terrenal está estropeado. Si no, fíjese la juventud de este tiempo, no importa el lugar o el país al que pertenezcan. Se saludan insultándose. ¿Ve? Parece que todo eso como que tuviera onda, como que tiene algo positivo. Sin embargo, ¿qué hay de positivo en perder todos los valores que un día el hombre tuvo y que cada vez lo va perdiendo más? ¿No ven que aún sin Dios, cuando los hombres tuvieron determinados principios y vivieron conforme a determinados criterios y principios, no pasaban las cosas que hoy pasan? Sin embargo, estamos en una generación que se está preparando, hermano amado, para recibir y reconocer a un líder mundial que va a estar lleno de la maldad más grande, que es el anticristo. El escenario del mundo ya está preparado para ello. Todo lo que se necesita ya está ordenado, preparado, formado por los hombres. Pero mientras que el mundo va hacia un lugar y hacia un encuentro, la iglesia, hermano amado, está siendo llamada a prepararse para ir hacia otro lado, hacia el encuentro con su amado, hacia el encuentro con aquel que es su cabeza, que le dirige, que le sustenta, que le nutre y que le lleva, hermano amado, a que cada uno de nosotros nos formemos en su misma imagen. Que podamos entender el mismo propósito, porque la misión que Cristo trajo al mundo, hermano amado, el presentar las buenas noticias de que Dios perdonó en Cristo a la humanidad, a todo hombre que reconozca, hermano amado, sus pecados delante de Dios y que pida el perdón de sus pecados y que reconozca que Cristo murió en la cruz del Calvario para sacrificarse por él y para poder llevarle a la patria celestial, a la eternidad. Entonces el que ha creído tiene vida eterna. ¿Cuántas cosas, hermano amado, en este tiempo? Las congregaciones en el mundo entero se reúnen para celebrar y para hacer. Y sin embargo, hermano amado, no se está buscando que la iglesia realmente sea edificada
que los cristianos verdaderamente tomen su posición, la que han heredado de Dios en Cristo Jesús, el lugar que les pertenece como hijos de Dios, como herederos de Dios, que se planten, hermano amado, para vivir el Evangelio, la buena nueva de salvación que ya está en su vida, y que conforme a lo que vivan puedan hacer discípulos todos los días. ¿No ven que el mal hace discípulos todos los días? ¿No ven que todos los días alguien incita a otra persona a que trate de hacer lo que él hace, intenta convencerlo de que lo que él hace es bueno, a pesar de que quizás sabe que es malo? ¿Y cómo que los cristianos, hermano amado, en este tiempo no se esmeran y se esfuerzan por tratar de hacer discípulos del bien? ¿No ve que el mandamiento, hermano amado, fíjese cuántas cosas se mandan en las congregaciones en este tiempo? Se habla, hermano amado, del dinero, de dar plata, de hacer esto, de hacer templos, de hacer un montón de cosas. De pagar programas de radio, de televisión, y está bien, hay que hacer un montón de cosas, todo lo que se puede hacer, y como dijimos al principio, todo lo que tengamos la capacidad de hacerlo podemos hacer, pero si perdemos el enfoque, hermano amado, lo perdemos todo. La verdadera visión es que todo lo que nosotros hagamos tiene que redundar en que se formen discípulos, si no, no sirve para nada. Y formar un discípulo, hermano amado, pasa por interpretar y entender el plan de Dios, primero con la vida del que va a ser maestro. Porque para que alguien sea discípulo tiene que haber alguien que le enseñe. Y si los que van a enseñar no tienen bien claro la idea de quiénes son ellos en Dios, entonces los que van a aprender la van a tener menos clara todavía. Por eso que Pablo le dice a la congregación de los Gálatas, porque debiendo ser ya maestros. ¿Cómo? ¿Tenían que todos ellos ser maestros? Una congregación entera de hermanos tenían que ya, por el tiempo que tenían, por lo que habían aprendido, por las experiencias que tenían cosechadas en el Señor, por los testimonios que habían recibido de parte de Dios, ya tenían que ser maestros de los demás. Pero se habían hecho tardos en sí mismos, ellos mismos se habían retrasado en el tiempo. ¿Cuántos cristianos en este tiempo deberían ser ya maestros en su conducta, en sus obras, en su manera de pensar, habiéndose vencido a sí mismos, su propio razonamiento, dejando su criterio humano de lado para que triunfe sobre ellos, hermano amado, la razón de Dios? ¿De qué sirve la razón humana? Si con la razón humana, hermano amado, Adán se separó de Dios para siempre y trajo ruina en la herencia que le dejó a los hombres una vez que nacieron de él, porque se hizo un pecador voluntariamente al separarse del consejo de Dios. Fíjese la razón del hombre una vez que pierde la gracia de Dios. La mujer que me diste, ¿cómo no la necesitaba? ¿Por qué cree que se la preparó Dios? ¿No fue Dios el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo? Le haré una ayuda idónea. ¿Con qué propósito se la trajo? No exclamó con alegría Adán, esto es carne de mi carne y hueso de mi hueso, será llamada varona porque del varón fue tomada. Sin embargo, él estaba dormido cuando Dios estirpó la costilla de su lugar. Y la Biblia nos muestra que Dios le haya dicho a Adán lo que iba a hacer. Pero él tuvo una revelación en sí mismo porque él estaba en una plena comunión con el Creador de todas las cosas, y tuvo la revelación en sí mismo de que aquello que le estaban poniendo por delante, que era su compañera, de él mismo había salido, así como la iglesia sale del Señor Jesús. Sin embargo, cuando peca, cuando ya pierde la vida perfecta que estaba de Dios en él, la imagen de Dios, la semejanza de Dios, ya le pasa toda la culpabilidad a su esposa. Dice, la mujer que me diste me dio y yo comí. Y cuando Dios le habla a la mujer dice, la serpiente me engañó. ¿Ve? Ya no tiene la capacidad de hacerse cargo. ¿Qué hombre en su vida natural tiene la capacidad de hacerse cargo de sus errores? ¿No ve que ninguno se hace cargo? ¿No ve que por eso está la mentira, el fraude, el engaño, la hipocresía y cuántas otras cosas, hermano amado? Porque no está en el hombre la capacidad de hacerlo. Por eso que Dios no toma nada de la vida de la tierra. Y por eso, hermano amado, que lo que Dios piensa hacer con nosotros no depende de su esfuerzo humano.
Esto parecía que estaban prontos, sin embargo el Señor Jesús le dijo: ustedes me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero antes de que empiecen a ser mis testigos, antes de que salgan por el mundo a llenarlo todo con el Evangelio, a mostrar la vida que yo les he dado y que les he mandado que la guarden, antes tienen que ser llenos de mi poder. Y es lo que la iglesia debe buscar en este tiempo, hermanos: llenarse del poder de Dios. Llenarse, hermano amado, de la convicción, de entender el plan, de entender la misión, de entender el propósito con el cual cada uno de nosotros, hermano amado, fue llamado para ser formado un discípulo de Cristo. Y para eso, hermano amado, debemos entender algo, que no va a ser fácil. El Señor Jesús nunca nos engañó y nunca engañó a nadie, porque la Biblia dice: no hubo engaño en su boca. Y Él mismo, que fue el autor y el consumador de nuestra fe y que fue el primero en transitar este camino, como hombre, dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso que cuando la manda esta gran comisión le dice: id y anunciad a todos las palabras de esta vida, lo que yo les he mandado a que guarden, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Y por qué sabemos que Él está con nosotros todos los días? Porque está dentro. A través de su Espíritu. Está dentro suyo, está dentro mío. Y todos los días a través de su Espíritu Santo, hermano amado, Él nos va mostrando cuáles son los cambios que tenemos que ir conquistando. Y de una cosa tenemos que estar seguros: el gran privilegio que tenemos, hermano amado, de haber sido escogidos por Dios para transmitir estas buenas de salvación a los hombres en esta generación en la que nos ha tocado vivir, donde usted ve, hermano amado, que todo el mundo se queja de los problemas que hay, pero nadie le puede traer solución al hombre. La religión, la política, hermano amado, los pensamientos, los criterios, la filosofía de los hombres, todas las cosas que los hombres intentan día tras día tratar de ir evolucionando en su mente, en su corazón, en sus pensamientos, en sus criterios, todo, hermano amado, va al fracaso. Porque para que el hombre, hermano amado, pueda vivir una vida feliz, tiene que nacer de nuevo. Y en el único lugar donde puede morir y nacer de nuevo es en el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y el reino de Dios, hermano amado, no es el título de una denominación. El reino de Dios es un sistema de vida nuevo, donde Dios, hermano amado, por su gran amor con que nos amó a través de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, enterró todo nuestro pasado en el fondo del mar y nunca más se acuerda de lo que nosotros fuimos al haber nacido de la carne y de la sangre, y mete el Espíritu de Cristo dentro de nosotros para que nosotros seamos sellados con ese Espíritu para vivir para Él y para ser de Él para siempre. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, cuál es la misión que tenemos. Nos vamos, hermano amado, a reunir para pedirle a Dios solo cosas terrenales como hacen en tanto lugar. No tiene el mundo las riquezas terrenales, ¿y a dónde va con ello? Y como hemos enseñado, eso no implica que si usted tiene una necesidad, Dios no se la va a suplir. ¿Cuánto más si usted dice la Escritura, hermano amado, como hombre en su vida natural, tiene buenos pensamientos para sus hijos y les sabe dar buenas cosas? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial tiene todo preparado conforme a lo que nosotros necesitamos? Amén. Gloria a Dios. Pero Él nos quiere formar, hermano amado, en una visión, en un pensamiento que es el suyo. Gloria a Dios. Amén. Y como le dije antes, hermano amado, tenemos que asumir la misión que tenemos y saber que no es fácil. Y que lo que más va a encontrar usted, si se quiere transformar en un discípulo de Cristo, es oposición. Miren lo que dice la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 4, verso 1. Segunda de Timoteo dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Algo que va a venir, que se va a manifestar. Volvemos a leerlo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Esa es la misión que tenemos.
que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire cuántas cosas se han perdido conforme a lo que era el plan original de la predicación del Evangelio. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Porque ser formado, hermano amado, en la sana doctrina implica el desprendimiento y el despojo de todo aquello que es de la carne. De todo aquello que son las ambiciones, que son los sueños terrenales, que son, hermano amado, los pensamientos armados del hombre. Donde el hombre quiere que Dios, hermano amado, avale sus planes, donde el hombre lo quiere incluir a Dios en sus planes y en sus proyectos, cuando en realidad es el hombre el que tiene que entrar en los propósitos eternos de Dios. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo que era un siervo de Dios también, y un apóstol también, y un discípulo de él, de Pablo. Le dice: te encarezco delante de Dios, te pido encarecidamente, te ruego que prestes atención a esto, y te lo pido en el nombre de aquel que juzgará a los vivos y a los muertos, cuando Él venga en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. ¿Saben cuántos lugares, hermano amado, se predica de Dios, se habla de Dios, pero no se cita la Escritura o se saca un texto fuera de contexto para llevar a la gente a lo que se quiere hacer con ello? Pero acá le está hablando, hermano amado, uno que es de Dios, que había aprendido a defender la verdad de Dios, a otro que siendo su discípulo tenía que seguir la misma huella. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esto significa, hermano amado, cuando sea oportuno o cuando no sea oportuno. Ve que a veces uno dice: bueno, pero yo tengo que predicar, pero antes me tengo que hacer amigo porque le tengo que caer en gracia. Y muchas veces, hermano amado, cuando nos paramos en ese pensamiento quizá no viene de parte de Dios, porque nadie sabe qué tiempo le queda al otro. Amén. Y tal vez mientras usted busca la forma y las maneras de usted sentirse bien predicando el Evangelio, o viendo cómo va a hacer para entrarle a esa persona que se muestra tan reacia, tan dura, capaz que, hermano amado, se le va la vida a esa persona sin que usted lo sepa, y cuando usted quiere hablarle ya es tarde. Nosotros no tenemos, hermano amado, que buscar quedar bien con nadie. Lo que tenemos que buscar, hermano amado, es pararnos dentro del conocimiento que tenemos de lo que va a venir. Por eso que Pablo, teniendo este conocimiento, sabiendo lo que va a venir para los hombres, sabiendo, hermano amado, el juicio que le queda de eterna perdición y condenación a los que no reciban el Evangelio de Cristo, el testimonio de Dios, y no se arrepientan de sus pecados, tenía una imperiosa necesidad, y él mismo decía: porque me es impuesta una necesidad. Y ay de mí si no predico el Evangelio. Y no lo predico, hermano amado, por hacer dinero, por hacer ganancia. No lo predico, hermano amado, por sentirme grande a mí mismo, por ser reconocido por los hombres. Lo predico porque Dios puso algo dentro mío que yo no lo puedo contener. Se tiene que dar, porque si no, hermano amado, la vida de él no podía ser llevada conforme a lo que él tenía que ser por causa de lo que él sentía. Él sabía que tenía que alcanzar algo, y lo que tenía que alcanzar estaba relacionado con lo que él tenía que hacer por los demás. Transmitir ese conocimiento, vivir ese conocimiento, para que la gente, al verle a él por palabra o por obra, pudiera creer. Amén. Gloria a Dios. ¿Ves? Siguió los mismos pasos que el Maestro Jesús dijo: si no creen a las palabras que hablo, crean a la obra que hago. Sin embargo, aunque él le estaba diciendo a Timoteo cómo él tenía que esforzarse para predicar la palabra, dice: porque ten presente esto, vendrán los tiempos donde la gente no sufrirá la sana doctrina, donde la gente simplemente tendrá un deseo de oír un mensaje conforme al criterio que ellos tienen. Está todo bien con Dios, pero bueno, a veces Dios demanda mucho, pide demasiadas cosas. Quizá no están así. Quizá puedo creer, pero también vivir la vida conforme a lo que a mí me gusta. Pero si lo que a mí me gusta está todo relacionado con lo que Dios, hermano amado, condena, entonces hay un problema. Una cosa no puede encajar con la otra. Por eso la Biblia dice: el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
Y el que se hace uno con Dios, necesariamente va a llegar a aborrecer este mundo. Miren lo que dice el verso 14 de este mismo texto que estamos leyendo. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Miren lo que le tocó vivir a Pablo en un determinado momento de su vida. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. ¿Cuántos habían que eran hermanos de Pablo, siervos, colaboradores que estaban con él? Sin embargo, cuando él tuvo una situación allí, donde él tuvo que presentar su defensa, no hubo ninguno ni siquiera para darle aliento. Pero miren lo que dice. Sino que todos me desampararon. Ahora miren lo que él pide. No les sea tenido en cuenta. Fíjese, eso es la muestra de alguien que había madurado ya en su visión en cuanto a lo que tenía que hacer para Dios. La mayoría, hermano amado, cuando se ven envueltos en un problema y no aparece un hermano para ayudarle, no aparece alguien para socorrerle, dice, no, ¿para qué me voy así congregando? Mirá lo que me pasó, no estuvo nadie. ¿Quién sabe entender los planes de Dios? Si Dios ha determinado que usted tiene que pasar por un lugar y que va a pasar solo, como hablamos aquel día, hermano amado, acerca de Elías, ¿no ve que lo sacó? No había nadie con él. Dios estaba tratando con él en su interior. ¿Ve? Pablo lo había entendido. Él tenía que presentar una defensa y todo lo que se supone que tenía que estar con él para apoyarlo, para darle ánimo, para estar ahí, por lo menos hacer acto de presencia, no había ninguno. Todos lo desampararon. Pero él no dice, el Señor les tome en cuenta lo que hicieron, cómo no van a estar conmigo. Dice, el Señor no les tenga en cuenta ese error. Pero mira lo que dice el verso 17. Pero el Señor estuvo a mi lado. Ah, entonces esa era la experiencia que tenía que cosechar. Dios había permitido que nadie estuviera para estar el propio Señor al lado de él. ¿Y qué es mejor entonces? ¿Ve? Nosotros tenemos que aprender, hermano amado, a no quejarnos tanto cuando nos pasan las cosas y preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es tu plan en esta situación? ¿Cuál es tu propósito? Porque tú eres un Dios de propósito, no me puede estar pasando esto y que tú no lo hayas considerado. Pero el Señor estuvo a mi lado, y no solamente estuvo al lado de él y él tenía que presentar defensa, mire una cantidad de cosas que le estaba pasando, sino que aparte dice, me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, y así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí hay algo, hermano amado, importantísimo para los que quieren ser verdaderos discípulos del Señor. El apóstol Pedro en una de sus cartas dice, Satanás anda como león rugiente alrededor de cada uno de vosotros buscando a quien devorar, al cual resistís firme en la fe. A Pablo acá se lo querían devorar, lo querían, hermano amado, encarcelar y matar si podían. Y él tenía que presentar una defensa, y todos los que se suponían que tenían que estar con él para apoyarlo, no había quedado ninguno, porque él tenía que pasar por una experiencia de parte de Dios, del propio Señor. Jesús estaba al lado de él. Y no solo estuvo, hermano amado, para defenderle, y no solo estuvo para darle sabiduría de lo que tenía que hablar y de lo que tenía que decir, sino que le dio fuerza para que, aparte de presentar defensa de su propia vida, pudiera predicar el Evangelio y los gentiles que estaban ahí al escuchar se conviertan. Y dice esto tan tremendo. Y de esta manera, predicando el Evangelio, fue como fui librado de la boca del león. ¿Sabe cuántos cristianos, hermano amado, son devorados muchas veces por sus propios actos, por sus actos pecaminosos, por un montón de cosas, por causa de que no están activos en llevar adelante la gran comisión de predicar el Evangelio a los demás? Se vuelven ociosos y empiezan a ver todo lo malo y empiezan a criticar esto y a criticar aquello y a mirar el error en su hermano y en el otro y en el pastor y en el evangelista y en el que está haciendo esto y en el que está haciendo aquello. Y entonces, hermano amado, en vez de crecer, en vez de madurar y en vez de formarse como un discípulo del Señor, de entender la vida que tiene adentro y desarrollarla, empieza a menguar.
y pasa lo que Pablo le dice a los Gálatas: debiendo ser ya maestro, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar todo de nuevo. Multitudes hay de cristianos que no han salido de los primeros rudimentos, que no tienen ni siquiera idea de que hay una perfección hacia adelante. El apóstol Pablo dice: porque dejando ya los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante a la perfección. Amén, gloria a Dios. Las primeras cosas, hermano amado, las primeras enseñanzas, que son consideradas, hermano amado, como la leche espiritual, lo primero que se recibe, la primera nutrición para su espíritu, que es ese tiempo donde alguien nuevo en el Señor empieza y parece que lee la Biblia, no la entiende, parece que hay un montón de cosas que no capta, pero la palabra va entrando y va haciendo una obra dentro, y cuando menos quiere acordar ya empieza a entender, y cuando menos quiere acordar ya empieza a hacer un montón de cosas el Señor adentro suyo, y cuando quiere acordar ya, hermano amado, ha crecido y se está perfilando para ser un discípulo, para compartir su experiencia a los demás. Pero nosotros nos tenemos que transformar, hermano amado, en discípulos del Señor. Ya tiene que pasar la etapa de simplemente ser oyente, de ser creyente, decir yo creo, yo sé que existe, yo sé que Dios me ha dado en Cristo una experiencia. Nosotros tenemos que, hermano amado, ir en la búsqueda de que el Evangelio sea el molde de nuestra vida, de que nosotros podamos, hermano amado, mostrar por medio de nuestras obras, de nuestra conducta, por medio, hermano amado, de nuestra santidad. Estamos a la recta final, casi a la venida de Cristo. Y en tanto lugar, hermano amado, se habla de plata, se habla de dinero, se habla de autos, de casas, se habla de lujo, se habla de un montón de cosas, y no se enseña, hermano amado, lo que es el temor de Dios, no se enseña lo que es la santidad, lo que significa vivir apartado para Dios mediante una esperanza latente de saber que si lo hacemos y nos esforzamos y nos negamos a nosotros mismos y padecemos por causa de la justicia, porque tenemos la mirada puesta en el galardón. Amén. No es por otra cosa, hermano amado, no es porque somos un montón de tontos que nos hemos juntado bajo una filosofía. Nuestro objetivo está bien centrado, estamos bien concretos en lo que buscamos, por eso nos negamos nosotros mismos, por eso buscamos, hermano amado, desarrollarnos en la fe. Porque fue puesto delante de nosotros, hermano amado, el supremo llamamiento de Cristo Jesús, el llegar a ser como Él fue. La Biblia dice que el que dice que es de Él debe andar como Él anduvo. Andar como anduvo el Señor, no anduvo en forma de hombre, no fue en un cuerpo como este que hizo la obra. Cuando le hicieron la injusticia no se cayó la boca, dice como cordero enmudecido no abrió su boca. ¿Qué hubiera pasado si la abría? ¿No ve que tenía el poder de haber dicho, hermano amado, lo que Él hubiera querido y se iba a cumplir? Y Él, sabiendo que tenía ese poder, no ve que no hizo nada, no usó ese poder para defenderse a sí mismo. No usó, hermano amado, la autoridad de haber solicitado la ayuda del Padre cuando estaba en la cruz y le hubiera mandado legiones de ángeles que lo hubieran librado. Si Él sabía cuál era la misión que tenía, morir en el madero por causa de salvarnos a nosotros. Por el gozo puesto delante de Él. Bueno, ese mismo gozo, hermano amado, tiene que ser nuestra fuerza motriz para ir hacia lo que Dios quiere. Amén. El gozo de saber que en el día del Señor, hermano amado, aparecerá una larga lista que se salvaron y que se, hermano, convirtieron y fueron transformados por causa de que usted un día decidió ser un discípulo del Señor, compartir el Evangelio, hablarle a la gente de la obra que Dios hizo en su vida, y alguien escuchó, y alguien creyó, y alguien fue transformado por medio de lo que usted, hermano amado, como un instrumento y una herramienta en las manos de Dios, útil al Señor, pudo hacer por otro. Y ese día, hermano amado, grande será su gozo, grande será su alegría, porque usted habrá confesado al Señor Jesucristo delante de los hombres, y cuando llegue el momento se cumplirá: todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Cuando llegue ese momento, hermano amado, usted sentirá el gozo y la alegría de que tantas veces tuvo que, por causa de estar apartado para Dios, de ser un discípulo del Señor, negarse a este mundo.
Separarse voluntariamente de aquellas cosas que usted sabe que a Dios no le agradan, por amor al Señor, por amor a las almas, por amor, hermano amado, al Evangelio que usted tiene que predicar, a las buenas noticias, para llevar esa formación dentro suyo, para que esa formación dé testimonio hacia afuera, hacia lo que le están mirando, de que usted no tiene simplemente una religión, sino un compromiso en una vida que ha recibido del cielo. Y que la gente que le vea, hermano amado, vea que es verdad en usted. Y al verlo entonces lo pueda anhelar, lo pueda querer y usted lo pueda llevar a esa formación que usted también está teniendo. Y de esa manera, hermano amado, cuando llegue aquel día, entonces ahí nos gozaremos. Ahí entenderemos, hermano amado, realmente el valor de lo que fue nuestra vida en las manos de Dios. Y seamos, hermano amado, un pueblo formado por hombres y mujeres que, entendiendo este propósito, entendiendo esta misión, vamos hacia adelante. Vamos, hermano amado, a tener la experiencia de compartir nuestra fe con otros. Fíjese cuánta gente está errada, hermano amado, en sus conceptos, está errado en su forma de ver la vida. Cuánta gente pierde los valores cada vez más rápidamente, la juventud como está, la adolescencia. Mire cómo se forman las familias de este tiempo. Mire la cantidad de hijos que quedan regados por el mundo sin estar con su padre, sin estar con su madre, estar un tiempo con uno, un tiempo con otro. Mire aún las cosas que van a pasar. La inmoralidad, hasta dónde va, dónde se casa un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, aún se les permite adoptar un niño. Mire la formación que esos niños van a tener, donde van a identificar, hermano amado, que siendo el mismo sexo, uno va a ser el padre, otro va a ser el rol de madre. Mire el mundo, hacia dónde va. ¿No ve que va de espalda al Señor negando todo lo que Dios estableció? Dios estableció que bajo la necesidad de que el hombre estaba solo, tuviera a su mujer, y la Biblia dice, varón y hembra los creó. Dios puso en orden todas las cosas. Mire el hombre bajo la dirección del diablo, hacia dónde lleva su forma de vida. Mire la corrupción, a dónde va. Mire dónde todo termina. Mire las cosas que están pasando en el mundo en esta generación. ¿Y qué va a pasar dentro de 10 años? Si ya esto está así, ¿qué va a pasar más adelante? Y miren los que están criando hijos, porque ustedes tienen la necesidad imperiosa de aprender y de formarse ustedes mismos para enseñar a sus hijos a pelear contra el mal. Porque el mal les va a asediar. No es como dice Pablo, que se le oponía a la religión, se le oponía al mundo, se le oponía a la gente, se le oponían los tribunales, se le oponían cuantas cosas, pero el Señor estuvo allí para fortalecerle y no solamente darle fuerza para que aguantara, sino que aún tenía que predicar el Evangelio en medio de toda esa situación. ¿Y cuántas veces le pasará a usted tener problemas en su matrimonio, en su vida, en su hogar, en su casa? Le faltan las cosas materiales muchas veces. Quizás a veces puede permitir Dios la experiencia que no tenga ni para comer. Y dice, ¿cómo? Soy un hijo de Dios, me está pasando esto y todavía tengo que predicar a Cristo. ¿Todavía tengo que hablar del Evangelio? Esa es nuestra gloria. Que el Señor, hermano amado, no nos llamó a hacer esta obra en la base de lo que nos pueda pasar, sino en lo que Él conquistó. Esa es nuestra verdad y nuestra razón de ser de ahí en adelante. No depende, hermano amado, de nuestra predicación. La fuerza para hacerlo no depende de cómo está usted económicamente, no depende de cómo está usted emocionalmente, no depende si usted tuvo un buen día o un mal día. La gente, hermano amado, si se muere en sus pecados, se va a la eterna condenación y del infierno no tiene escape y no puede salir. Y la Biblia dice, el Señor Jesús enseñó, dijo, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y por más que clamen, y por más que pidan, y por más que busquen, ya se pasó su tiempo y no se arrepintieron y no recibieron el testimonio de Dios y de su Hijo Jesús. Pero usted que lo recibió, usted que ya es salvo, tiene la gran misión por delante, hermano amado, de compartir el Evangelio a los que no lo han recibido todavía. Pongámonos de pie en esta noche. Meditemos, hermano amado, en este gran privilegio que el Señor nos ha concedido, porque ciertamente Él podía haber puesto a los ángeles a predicar y hubieran hecho una tarea donde los hombres quizás, hermano amado, por encontrarse con un ser celestial y ver que les está hablando un ser que no es de la tierra, podrían asombrarse. Sin embargo, a Dios le plació y Dios quiso, hermano amado, que los hombres fueran transformados por los mismos hombres ya recuperados en el Evangelio. Usted que antes no era pueblo, pero que ahora es pueblo.
Usted que antes no era hijo de Dios, pero que ahora es hijo de Dios. Usted que antes era un siervo del pecado, pero ahora es un siervo de la justicia. Usted que antes tenía una vida arruinada, separada de Dios, muerto en delito y pecado, pero que ahora ha alcanzado misericordia y el juicio de Dios ya no está sobre su vida, sino que la misericordia triunfó sobre el juicio y usted fue perdonado, libre y absuelto de toda culpa y cargo, y Dios le dio, hermano amado, libertad en su corazón y en su conciencia, sabiendo que lo hizo de nuevo para que usted pueda vivir para Él y pueda vivir para la justicia. Tenga el anhelo en su corazón de prepararse. Amén. Tenga el anhelo de que Dios le haga entender. Pídale a Dios que usted quiere ser, hermano amado, uno de aquellos que pueda dar su vida en recuperación por la vida de aquellos que están en la condición que están. Que usted pueda, hermano amado, hacer todos los esfuerzos que estén a su alcance conforme Dios le vaya guiando, para que usted pueda hacer esa ayuda que tanta gente va a necesitar en este tiempo. Juzgar, hermano amado, lo que los demás hacen es fácil. Cualquiera lo puede hacer. Pero estar preparado para restaurar, estar preparado para entender, estar preparado para socorrer, estar preparado para ayudar, es lo que menos, hermano amado, la gente puede hacer, porque esa preparación solamente la puede recibir en el Evangelio, solamente Dios la puede dar. Y en muchos lugares lo único que le enseñan a la gente es cómo hacer más plata, le traen a Dios esto y Dios le da aquello, piden tal bendición y Dios se la tiene que dar, porque como son hijos, y todo va, hermano amado, y todo termina en la propia persona. Yo le pido, y Él me tiene que dar, me tiene que dar. Sin embargo, la Biblia dice, hermano amado, es mejor dar que recibir. Jesús es el claro ejemplo. Él dio su propia vida en propiciación por nuestros pecados. ¿Se quedó sin vida? No. Fue resucitado entre los muertos y aparte fue llevado al cielo, fue coronado de gloria y majestad, vive por la eternidad, por los siglos de los siglos, y no hay otro nombre que tenga más autoridad que el nombre que Él recibió del Padre. Y Él nos dice, el que me sirve va a estar donde yo estoy. Amén. Entonces, si tanto esfuerzo a veces hacemos por nuestras cosas terrenales, por lo que deseamos, por lo que anhelamos, hermano amado, ¿cómo no esforzarnos en que nuestra vida sirva a los propósitos eternos de Dios? De que entremos nosotros en los planes eternos de Dios, de que seamos un instrumento, hermano amado, en las manos del Señor, de que podamos entender que lo que tenemos que enseñar, hermano amado, no es un criterio, no es una filosofía, es una forma de vida. Ir y anunciar al pueblo las palabras de esta vida. Eso es lo que usted ha recibido, una vida. Una vida heredada de Dios a través de Jesucristo. Una vida, hermano amado, en el poder de someter todas las cosas naturales bajo la dirección divina. Una vida que se sustenta en el poder de Dios, que no depende de lo que usted pueda entender o pueda hacer, sino depende de que usted lo crea, porque Dios dice que Él lo va a hacer. Y si Él dice que lo va a hacer con usted, hermano amado, usted simplemente debe creer a Dios y decir, bueno, Señor, yo estoy dispuesto. Y sé que va a haber oposición, y sé que van a haber problemas, y sé que se van a suscitar injusticia, y sé que va a pasar un montón de cosas, pero no me importa lo que tú permitas que pase, porque yo he de entender que lo que tenga que pasar va a ser para mi perfeccionamiento. Va a ser para que yo no me vuelva atrás, va a ser para que yo pueda vencer con el bien al mal y pueda ser exhibido en mi vida que Cristo es quien reina sobre mí, que Él es el que me da la fuerza, que Él es el que me capacitó para que yo pueda llevar adelante la obra que Él quiere que haga. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta noche. Mira, Señor, los que han venido en este día, los que tú has concedido que lleguen a tu casa. Señor, tú los conoces porque tuyos son. Tú has pagado el precio en la cruz del Calvario por cada uno, Señor, de mis hermanos y aún por mi propia vida. Señor, dentro de los que estamos aquí, vemos muchos que hace mucho tiempo que ya caminamos contigo. Y estamos siendo formados, Señor, de día en día. Y hemos ido cosechando experiencia tras experiencia. Y eso nos fortalece para no volvernos atrás. Pero también hay muchos de nuestros hermanos que son nuevos en el camino, que recién están empezando a interpretar, Señor, tu voluntad, que recién están transitando los primeros pasos, por los cuales, Señor, nos debemos nosotros a ti y a ellos,
para que puedan aprender legítimamente, de manera genuina, cómo seguirte, Señor, cómo caminar contigo, cómo esforzarse en la gracia, cómo crecer, Señor mío, en tu sabiduría, en tu formación, para que puedan ser formados ellos también como discípulos tuyos, como verdaderos discípulos tuyos, Señor mío, a los cuales han entendido, Señor mío, que deben rendir su voluntad, para que, Señor, prevalezca sobre ellos la voluntad tuya, para que haciendo tu voluntad, que es agradable y perfecta, puedan, Señor mío, contemplar que la vida que tú les has dado en Cristo Jesús es mucho mejor que la vida que hemos heredado, Señor mío, de la carne y de la sangre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos concedes el predicar el Evangelio en este tiempo. Te damos gracias por el lugar y el país que tenemos donde podemos predicar libremente si lo deseamos. Aún te rogamos, Señor, por tantos lugares y tantos hermanos nuestros que aún están perdiendo su vida en este tiempo por causa de guardar el testimonio tuyo, Señor, y de no volverse atrás en la fe que tú un día le diste que abrazaran, Señor. Gracias por aquellos que son mártires y que han, Señor, perdido su vida, Señor mío, en los campos misioneros, dando, Señor, su vida hasta el último aliento, predicando el Evangelio del Reino, Señor mío. Gracias porque los que han ido a tu presencia de esta manera han sido ya investidos del más alto honor, Señor. Pero los que quedamos todavía, los que estamos aquí con una misión, hemos de entender, Señor, cuáles son tus planes. Que la gran comisión está puesta delante de nosotros, Señor mío. Y que es llevar, Señor, adelante el poder de la vida que tú nos has dado en Cristo, el vivirla todos los días, el disfrutarla, el compartirla, Señor. El ser gente de paz, Señor mío, que tu carácter aflore, Señor mío, y que nuestro carácter terrenal, nuestro carácter como hombre, Señor, que está viciado a las emociones y a los sentimientos nada más, Señor, se corra de lado para que sea tu carácter, Señor mío, tu justicia, tu amor, tu mansedumbre, tu misericordia, tu templanza, Señor mío, tu benignidad, tu bondad, Señor mío, en cada uno de nosotros. Para que un día podamos terminar nuestra jornada, como lo dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que me queda por vivir en la tierra, lo vivo, pero en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y entregó su vida por mí en la cruz. Señor, que ese sea, Señor, nuestro lema a diario. Que esa sea, Señor, nuestra consigna, que esa sea, Señor mío, nuestra meta. Poder aprender de ti, Señor mío, cómo tú, siendo un hombre, bajo la dirección del Espíritu Santo, del Padre que estaba en ti, reconciliando por medio tuyo todas las cosas, las que están en el cielo así como las que están en la tierra. Que así como tú lo lograste, Señor, estando en un cuerpo como el nuestro, y pudiste someter todo bajo esa dirección perfecta, correcta del Padre en tu vida, así ahora que tú estás en nosotros, nos ayude también a someter todas las cosas, Señor amado, dándonos, Señor mío, la convicción de la autoridad que tú nos diste, porque hemos leído y tú dices en tu palabra, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan. Esa, Señor mío, es, Señor amado, nuestra fortaleza, esa, Señor mío, es nuestra convicción. Que tú nos has mandado a hacer esta obra, no por lo que nosotros somos como hombres, no por nuestro esfuerzo humano, sino porque tú has recibido, Señor mío, la honra, tú has recibido el poder y tú nos has delegado esta autoridad a nosotros para que nosotros podamos hacer tu voluntad, Señor, en este tiempo, en esta generación, y podamos, Señor mío, servirte con anhelo, con esmero, Señor mío, y con amor por sobre todas las cosas, para que la fe que tú nos has dado un día, Señor mío, sea divulgada y conocida entre los hombres que nos rodearon, para que nosotros hayamos podido ser verdaderos testigos, Señor mío, de tu resurrección, de tu poder divino, del poder transformador, Señor, que tú das a los hombres que te siguen y que te buscan, Señor mío, para que los que están en ignorancia, los que están, Señor, en incredulidad, los que están muertos, separados en sus delitos y pecados y en riesgo de que si pierden su vida se vayan a la condenación eterna, al escuchar a uno de tus hijos lleno de tu poder, de tu autoridad, de tu, Señor mío, tu dirección, puedan, Señor amado, salir y escapar del lazo del cazador de sus almas, Señor mío, y puedan, Señor, encontrar la salvación en tus caminos, para gloria y alabanza de tu nombre.
Amén. ¡Aleluya! Fuimos reunidos en Cristo, recibimos el don de la fe, oímos la misma palabra y su gracia nos hizo entender. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Somos parte de su cuerpo y nada nos podrá hacer.